Hola, hola. Hola, hola. Oye, estoy como brillosa. ¿Cómo está la...? Sí, está como un aro de luz en la cara. Sí. ¿Cómo está la bebecita? Una bebecita. Ay, huevona, qué difícil la maternidad, concha tu madre. Yo, sa- Aparte de sufrida. yo sabía que era difícil. Fíjate que nadie nunca dijo que iba a ser fácil. Nadie nunca te dice eso, pero nadie nunca te dice lo difícil que es. Y las ganas que uno tiene a veces de sacar la chucha, pero uno no lo hace porque la crianza respetuosa es tan difícil de lograr. Es complejo porque yo, de tantas guaguitas que he compartido con sus madres, siento que mientras mayor me hago... Menos paciencia tienes. No, no por mí, si a mí me da lo mismo, pues si yo no las No, sí, crío. sí, po. Pero, pero las veo más difíciles. Como que las bebitas nuevas o bebitos nuevos que he conocido, los siento más difíciles que los bebitos que alguna vez me tocó Los cuidar o qué bebitos sé yo. pandémicos. Recuerdo que antes yo igual cuidaba harto más guaguitas. Y no, nunca vi tanta complejidad como veo que en la actualidad se da. Hoy día cuando la fuimos a buscar le preguntamos a una de las profesoras si con ella iba a la pelela, si con ella dormía la siesta, si con ella comías la comida. Todo sí, todas las respuestas sí, 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 ella va solita, weona, va solita al baño. Que son Y selectivas. yo le dije, es con nosotros nomás. Yo creo que mis vecinos realmente piensan que nosotros le sacamos la mierda, que esta guaguita es una guaguita golpeada constantemente. Pero es ella la que nos grita a nosotros. Sí, uno se la ha visto. Pero ese tipo de comportamientos lo he visto siempre. Hay poquitos bebitos como mi sobrino que no sé qué le pasaba, que era demasiado espectacular para cuidar con cualquier persona. Porque lo único que quería era comer. Si yo creo que la única vez que lo vi haciendo berrinche era porque se le Tenía, quitaba la tenía comida. hambrecita, Así como hambrecita. no podía, sí, había que, sí, pues era difícil, era Yo insaciable. quiero una guaguita así. Y sabía dónde estaba la galletita y quería ir a robarla. Entonces era terrible. Pero fuera de eso yo lo entendía y yo sufría con él. Ay, qué chistoso. Pero así nomás. ¿Y tú qué Era un tal? bebito muy rico. Yo aquí con las pruebas. Bebita, se me queda una semana, mucho Estás casi, casi, estás casi, casi. O sea, esta semana me quedan, ya pasé un examen, me quedan 2 más y para la próxima me quedan 4. Y ahí voy a sufrir un poquito más. Así 4, pues, que, weón. Los buenos sí, brígidos. porque dividieron los laboratorios de los teóricos. Entonces, claro, para el laboratorio, normalmente estudiaba para la parte teórica del laboratorio. Y ahora decidieron que la parte teórica del laboratorio me la pusieron en la teórica, o sea, en la del teórico regular. Ujú. Entonces, por ejemplo, cálculos y cosas así que habían que hacer. Entonces ahora tengo que estudiar la parte teórica del laboratorio para la siguiente semana, además de la parte teórica de la clase. Y no sé con qué tiempo voy a poder estudiar toda esa wea. He buscado páginas donde sé dónde sacan las preguntas. Te lo juro que estoy recurriendo a esos niveles. No sé, que no me da. No, pero te va a ir bien. Pero Solamente tienes que dejar de dormir. pues, sí, eso me di cuenta. Pero bueno, ya queda poquito y después de eso se vienen 150.000 trámites que tengo que hacer. Pero ¿Y venir para acá? nada, sí, esa es la mala parte más bonita. Bueno, se viene el Día de la Mamá prontito Ah, también. sí, pues. Sí. Sí, el próximo fin de semana, este fin de semana, No, el este, próximo. No este. El que viene. El 14. el Mm. 14. Ah, yo había convencido a la Jime que era este, le voy a decir que era el otro. Porque me preguntó. Lo que pasa es que para ella siempre es el 8. En su mente, Mm. da lo mismo en qué día acá es el 8. Ya, tú tienes que pensar que No, siempre es el segundo domingo de mayo. segundo domingo. Ya, entonces vamos a tener que hacer eso con el cumpleaños de mi primo, ¿Ya, a la ya le vez. Pero le voy a hiciste decir entonces, el regalo a tu mamá? no, aún no. Pero lo tengo en mente, sí. Normalmente tú sabes que me quedo en la pobreza por ella, pero tengo en mente lo que le quiero comprar. Le pregunté en todo caso, dijo que no era necesario, bla, bla, bla. Ah, qué tiene, yo pido de Pero todo.
Pedí, No, yo nunca pide. pedí ropa, pedí sostenes, pedí un blanqueamiento dental. Bueno, pedí lo que se me ocurrió, yo pedía a la Bendy, pero yo se lo digo como fuerte, así como, Malta. oye, en voz alta, oye, Bendy, la mamá quiere esto para el día de la mamá. No te haga la longi, le digo yo, no te haga la longi. Estoy como mi mamá, weona. No, mis papás nunca, 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 Mi nunca. mamá empieza como del Pero, año al ¿saben? año anterior, como del día de la mamá anterior, y empieza, Mm, para el próximo día de la mamá, yo quiero esto. no, mis papás Que son más nada. humildes. To- O- em, Sí, mi mamá era como que se porten bien y nosotros, ay, bueno, éramos un qué mueble. tierna, qué tierna. O decía, déjenme dormir. Y siempre con nosotros se levantó a las 12 de la tarde, y nosotros nunca nos gustó levantarnos Qué temprano. huevona, déjeme dormir si Entonces, que tú eres Norlax. y mi hermano es peor. Entonces, ella no sé qué pedía por pedir si nosotros no le quitábamos nada de Qué eso. tierna. Oye, Y no, dime. ya más grande, yo me acuerdo estando en la media, me arrancaba, juntaba mi platita y le compraba andasitis de Arjona, güey, así. No, Si yo era qué tierna con la Jime, no tenía ni plata y tierna. le compraba cosas. Desde chiquitita Sí, haciendo después, OnlyFans para juntar plata. ¿no? Y después le interrogaba, ¿escuchaste el sitio o no? Porque le costó sangre, le costó sudor, eso sí. Escuchaste el Le sitio. interrogaba. Que se sepa que la Claudia fue a ver a Ricardo Arjona a un concierto y se desmayó. No, weón, ese era No. Chayanne. ¡Ah! Yo nunca he visto Arjona. Pero, weona, peor aún, Chayanne. Eres una Pero yo no señora. me. A mí me encanta todavía Chayanne. No la versión de ahora, siento que está con mucho botox, pero yo no me desmayé por él, pues weona, me desmayé porque había tanta gente que me quedé sin Eso es lo oxígeno. que tú dices. Eso es lo que tú Es quieres que el cuático. resto crea. Yo nunca había estado en un concierto antes, pues si no me equivoco, ese fue el primero. Y fue en cancha, porque en Viña, pues, Ujú. fue en el Sporting. Entonces, el olor a pasto, que después, cuando aquí en los Uniteds, cuando la gente corta el pasto, es el mismo olor. Yo nunca lo había sentido en Chile, y eso que en Chile puede cortar el pasto, pero nunca lo sentía tan fuerte. Pero ese como olor a pasto cortado es el olor del pasto que se siente cuando hay mucha gente, me imagino, caminando sobre él o pisándolo, no sé. ¿Ya? Esto, y que todo el mundo parece que era más alto que yo no, como que me empecé a sentir mal, como mareo, me bajó la presión, toda la wea. Y me acuerdo que una pequeña Claudia, 16 años creo que era, si no era muy grande, quise como buscar aire y puse la cabeza hacia arriba como para respirar y hasta ahí llegué, pues. Después desperté que me estaban sacando gente. Eso. Como en brazo. A mí me encanta el Y olor yo a estaba con pasto. una amiga. Qué vergüenza, Ahora, weona. ¿cómo? Me encanta el olor a No, a pasto. mí Qué rico no. el olor a pasto recién ¿Por cortado. qué? Porque huele a hierba. Encuentro asqueroso. ¿Qué Yo lo encuentro asqueroso. consumes? Decepción. Mm. Niña En decepción. la espera tenía un tecito, pero aquí tengo la sangría. Ah, qué rico. Para el caso. Y mira, me hice las uñas. Mm, No sé si alcanzan No, a yo, ver. yo no te veo Ah, como, porque te veo estoy pixeleada. pixelada. Yo tengo la uña hecha Sí, mierda porque soy mamá y no tengo tiempo para nada. es como de puntito. Eh, Porque yo estoy tomando me crecieron una solas. chelita. Sí te caché que estabas con una Estuve modelo. tan, Estabas estuve tan modelando. apurada para llegar a grabar porque la Claudia me llevaba como media hora esperándome Un poquito más. porque era mi turno haciendo dormir la bestia y no se dormía. A pesar de que leímos 3 libros, pero no se dormía. En fin, le pedí al Esteban que me trajera una cerveza así rapidito y estamos ahí a la antigua, en lata. Lo que pasa es que estás manifestando mal. Porque cuando me estás mandando esos memes que dicen que la vende va a leer cuántos libros ella quiera, Estoy no, cuando decretando. no que el libro, tú lo decretas, Mm, esto me va a sí, pasar. sí. Porque cada vez que me mandas un meme, te pasa, bueno. De lo buena que le hacen la comidita saludable a la guaguita, las vende y no se la comen. Para Esa soy nada. yo. Esa soy yo. Esa es mi vida. Esa es mi maternidad. No tengan hijos. Nah, mentira, no, sí son maravillosos, weón. Cuando duermen. Hermosos. Son maravillosos cuando nacen y solo duermen. En Oye, qué fin, bonita esa etapa. la mejor. Pero ahí despiertan mucho en la noche. No, porque despiertan mucho en la noche para leche, pues bueno. Es verdad. Cada 3 horas tenés que estar ahí. Uno- así.
con un ojo muñeca, con uno nomás dándole la leche. Ya, Es lo que cuentan porque yo hijos no tengo. pero crías, po. Y no sé, hoy la cuestión que te mandé hoy día de los nombres de las ¿Eh? guaguas me da mucha risa porque mi mamá también me la mandó, po. Es un reel de nombres de bebitas, pero no son nombres italianos y sale el significado. Entonces, se lo mando a la Javi, molestándola, qué sé yo, y me manda a mi mamá. Bueno, pero también porque encontré lindos los nombres, pero la Javi lo encontró Sí. horrible. Mi mamá también me lo mandó. Y, y mi respuesta fue, cuando tenga una perrita. Y después ella me dice, ay, pero si yo te decía solo porque eran bonitos. Ay, sí, Bueno. claro. Ujú. Antes me decía, pero si no tiene que estar contigo el papá. Su desesperación, así como yo no voy a criar sola, ni con nadie, yo no No, voy a bueno, qué criar. terrible criar sola si la weá es casi imposible de a dos. Yo admiro no, admiro a las mujeres que crían solas y también admiro a las mujeres que crían con alguien porque siento que la copaternidad es súper difícil, sobre todo para alguien con mi personalidad, que quiere que todo sea como ella quiere. Entonces yo creo que yo lucharía mucho por las dos vías. Por eso, Por eso no tienes. aquí estoy, de tía, de, de madre de papitos que están ahí atrás durmiendo. Bobita, mandamos unos saludos. Por supuesto, Venezuela, lánzate. Ya, mi primer saludo va para Leslie Mariluz Soto Ahumada. Ella, hace un tiempo atrás, nosotros subimos una historia de que no íbamos a subir un capítulo ese día, no, una de las muchas veces que no subimos capítulo. Y ella nos comentó que nos había estado esperando. Yo le pedí disculpas por la decepción y nos puso no, sí me encanta. Me voy caminando a buscar a mi Bendy, como dicen ustedes, de Villa Alemana a Peña Blanca y son mi mejor compañía. Después nos pusimos a hablar de la vida saludable y qué sé yo. Y dice, nos dijo que nos recomendaba mucho, que no dejáramos de contar nuestras anécdotas porque son geniales. A veces me cago de la risa y la gente me mira. Ja, 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 ja. Yo le dije que a lo mejor pensaban que era esquizofrénica en la calle. Creo que esa A weá mí la me escribí. pasa cuando me río. A veces me voy riendo sola en el auto. Y digo, hoy si alguien me mira de al lado, ¿qué va a pensar? Así que ese fue mi primer saludo para Leslie. Bonita caminata igual, Villa Alemana, Peña Blanca, Piola. Los que somos del interior Sí, sabemos. Bueno, que ahí está todo relativamente juntito, po. sí, sí, eso está cerquita. Sí. Nunca caminé ahí, pero está Poquitas veces cerquita. yo en Villa Alemana. En uno de los internados que tuve fue en Villa Alemana y Oh, fue una de ¿verdad que las viviste veces internado? que más compartí por ese lado del Troncal Sur. Yo fui a casa de amigos, de compañeros de la U, cosas así, pero nunca habré caminado a la micro, al metro, no Le sé, algo toca a así. Huawei, yo tengo dos nomás en total. Sí, yo también tengo dos. ¿Eh? Y tenía un comodín, pero no, vamos a ver. Su comodín. El, el primer saludo es para, mira, mira este nombre, Gato Godito. ¡Qué, qué chico! Es un gato gordito. Gordito. Eh, sí, no pone, él no escribió, o ella. Gato gordito, ¿será él o ella? It. Eh, They. no escribe en el último episodio, el de Impulso Incontrolable, la Lorena Babbitt. Cortapenecitos. Y nos pone, qué rico pasar este día feriado escuchándolas. Mucho cariño para ustedes y nos pone así, un gato adentro de una cajita, un corazón tipo chiquitín, así, y muchos corazones. ¿Y ese gato dentro de la Sí. cajita será como el gato de Schrödinger? Ojalá Es que un no. icono, no sé. El gato dentro de la ¿Verdad cajita. que el Mm. 1 de mayo fue feriado en Chile, po? A mí se me Sí, qué olvida esa wea envidia. porque acá el Día del Trabajador se celebra en septiembre. Sí, po. Y yo siempre lo trabajé, así que, bueno, cuando trabajaba. Así que no, aquella época. En aquella vida. Sí, otros tiempos. Ahora no recibo. Y así que un saludo al gato Un Godito. saludo para ti, gato gordito. Sí, ¿De qué te deí? ¿De qué te deí? como que gato Gato Godito. gordito. Me toca a mí. Tenía una amiga que no.
Sí, te toca a ti. ¿Va a hablar de tu amiga? No, que no pronunciaba la R. A Se ve ver, como gato bonito. la ella. Ah, no. Mi siguiente saludo va para Cami Carrizo, que nos escribió, no sé de qué capítulo habrá sido, pero puso: Hola, acabo de escuchar el último capítulo y al fin puedo decir que me puse al día. Escuché todo. Cada vez lo hacen mejor, interesante y sin perder la sensibilidad para con el caso. Aplausos. Me encanta escucharlas mientras hago mis artesanías o hago cosas de señora en la casa. Además, trabajo en el campo, muy lejos de la ciudad, y la verdad es que son una gran compañía con toda su calidez. Sigan así, les deseo muchos éxitos, copas y true crime. Y nos mandó una foto de donde vive, precioso, se ve muy, muy alejado de la ciudad. Qué bacán estar allá, lejos de la gente, porque la gente son Sí. todos unos coches son madres. Porque a nosotros no nos gusta la No, cada gente. día menos. Dios mío. A mí no me gusta ni muy guapo a veces. Sí, es verdad. Pero bueno, Le toca. nada que hacer, pues hay que convivir con la gente. No, a mí no es que no me guste toda la Y la gente, verdad, pero hay Rosa. la forma en que a veces pasa cuando no te gusta una persona, eh, como que te da desagrado compartir con cualquiera. O sea, a mí eso como que siento que me ha ido pasando más. Como que siento que me toca una persona desagradable y siento que vienen puras personas desagradables. Y no, pues uno generaliza. Te puede tocar una al día, pero para ti todo el mundo lo es y ya te es desagradable la situación. Mm. Así que por eso me carga hablar por teléfono. No me gusta que me llamen, no me gusta nada. Porque uno nunca sabe. Puede haber alguien desagradable que te cague el día. Y es como que tengo ese miedo. Problemas mentales, pues se sabe. El siguiente saludo. Seguimos en YouTube y seguimos en el mismo episodio. ¿De la El Lorena? de la Lorena. Y nos escribe Kika Simonet. Pone: hola chicas, quería pasar a saludarlas y comentarles que se han vuelto mis compañeras de viajes, de aseo y de fines de semana. Me entretienen mucho y hacía tiempo que buscaba un buen podcast de True Crime y me quedo con ustedes. Saludos y un abrazo. Así que muchas gracias, Kika, que se multipliquen las Kikas, por favor. More Kikas. Y Les sí, Kikos. así que ¿Verdad? Es la buena que decía que le gustaba su Kiko. cada uno con su filia loca. Para la gente que no sabe, tenemos que educarla con respecto a esta No, pero hablo después de que cultura termine pop el saludo, chilena. po. No le no. Ya que Ah, ya. para la amiga Kika que sepa que ella no es un Kiko. Kiko es cuando se ponen los testículos entre la boca y queda como la cara tipo Kiko. No sé qué tipo de división testicular tendrá esa persona para lograrlo, pero queda como en ambas mejillas, entonces la cara queda como Kiko el Sí. personaje de Chavo el Ocho. Se supone. Será ser un Kiko. Fue Como está fue como haciendo un video viral en Chile hace tiempo. un video viral Era una entrevista de que le una hacían a la persona. huevona de que le gustaba hacer Kiko, dijo. Sí. Así que a eso se refiere la sexualizada Javiera. Sí. Que no le basta con la cantidad de veces que dijo Penny en el episodio pasado. Es que esta semana vengo desatada. Es que yo me dije Sí. a mí misma, ya basta que la gente piense que la Claudia es la más desatada de esta relación. Porque Que no es. ustedes no saben de lo que yo soy capaz. No saben lo alto que yo puedo volar. No, ustedes no saben. No saben lo asquerosa que se puede poner la Javiera. No me den la oportunidad. Así que un abrazo muy grande a Kika por escribirnos y por permitirnos acompañarte en tu fin de semana, en tu aseo, en tu caminata, bien, en todo tu tiempo libre y por escucharnos esos episodios eternos de la A mí me vida. encanta cuando Así la que gente muchas, dice muchas gracias. que lo acompañamos haciendo el aseo porque me siento tan reflejada igual. Sí, está en uno. Sí, todos Así somos que, Kika. pero bueno, a lo que vinimos hoy día. Y este caso, o sea, este tema tampoco es tan amable. Lo comenzamos el otro día y no es que diga, ay, llegó la alegría del hogar. Y es que yo creo que un Pero podcast de crímenes reales nunca va, no va a llegar a la alegría del hogar. no, no, terrible. A veces intentamos, pero siento que no siempre se logra. Yo no sé si lo hemos logrado. Algunas veces No, un cuando nos poquito reímos al más dicharachero. principio. No, es que hoy día Sí, estamos serias. una, Hoy día estamos serias.
Sí, algunas veces nos reímos más de la gente también, no de las víctimas, a veces de los victimarios. Y bueno, hoy continuaremos con la temática de la semana y para eso esta vez viajaremos a un destino que últimamente ha sido bastante recurrente por mí, por nosotros, por todos los que escuchan este podcast. Hay harta gente que nos escucha en ese país. Sí, pirilipilis. Piriri. Hoy nos dirigiremos hacia Argentina. Sé que, cabros de Argentina, ya párenla con sus casos. Dejen de cometer crímenes. Ya basta. No sean Sí, boludos. dejen de darme, dejen de darme tanta material. No, los de España también tienen casos, pero son tan densos los de ellos que me muero 5 vidas en hacer uno. Por eso los amigos de España y de repente los de México también tienen tanto, pero son tan turbios que como que no sé a quién creerle. Y ahí también me cuesta un poco seguir, pues muy turbio. Pero en fin. El síndrome de la mujer agredida es una teoría elaborada por la psicóloga norteamericana Leonore Walker, donde menciona que la violencia intrafamiliar en contra de la mujer tiene una forma cíclica y está compuesta por diferentes etapas identificables. Primero se acumula mucho malestar y se producen enroces permanentes entre los miembros de la pareja. Después ocurre el acto más violento, en el que explota todo ese malestar y se produce la mayor agresión, que puede ser física o verbal. Finalmente se genera una situación llamada luna de miel. Hemos escuchado bastante sobre eso, en la que el agresor se arrepiente, pide disculpas y promete que nunca más volverá a violentarla. Ya sabemos qué es, mentiritas. Pero Bullshit. este síndrome, sí, pues, este síndrome no trabaja solo y se une a un segundo concepto que la señorita Walker entregó en 1979, el síndrome de indefensión aprendida, que dice relación con las consecuencias físicas y psicológicas que sufre la mujer víctima de violencia, estas derivadas por el maltrato sistemático, experimentando síntomas mentales tales como angustias, miedos y terrores, indefensión, apatía, pasividad, bloqueos mentales, resignación, ideas y tentativas suicidas, cambios bruscos de humor y depresión, acompañados de deterioro de la personalidad y minusvaloración, entre otros. Que explica bastante otros casos que hemos visto. Todo lo cual trae como resultado que la mujer se sienta incapaz de controlar su voluntad y de esa manera romper el ciclo de la violencia, abandonando al maltratador o denunciándolo y buscando ayuda. A todo esto anterior, se suma que la mujer luego de ser golpeada experimenta sentimientos de resignación y remordimiento, donde se responsabiliza por la reacción de su pareja, lo que deriva en una resignación a su realidad y al abandono de la lucha en contra de la violencia. Es decir, este es un ciclo vicioso casi irrompible por la víctima, si entendemos todo lo que ella está pasando física y psicológicamente. Estos conceptos son muy importantes de entender a la hora de analizar un caso donde la mujer es víctima de violencia doméstica o intrafamiliar. Nosotros hablamos de mujer constantemente Por eso la mayoría. porque en verdad es la mayoría, el 80%, y en verdad es, en algunos lugares mucho más del 80%, pero también es porque de los casos que estamos tratando. Debido a que psicológicamente para las víctimas se vuelve extremadamente difícil poder salir de esta situación y al no ver alternativas, son estas víctimas las que muchas veces se vuelven victimarias como medida de supervivencia. Y es así como los casos desde el punto de vista de género tratan estas temáticas. Y es como este caso va a ser mirado también. Hoy, amiga, hablaremos de Mafalda Secreto. Ella era una mujer, una costurera de 61 años que vivía en Colón, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Mafalda era conocida por ser amigable y tener buen temperamento. Y nótese, estamos hablando de una mujer de 61 años, una mujer adulta, una mujer mayor. Había tenido ya una vida bien vivida. De hecho, ella estaba divorciada y tenía 2 hijas y nietas. Era bastante exitosa en su rubro de la costurería, no sé cómo será el rubro. De hecho, tenía un taller en su casa
y era tantos clientes que acudían a sus servicios que con ella trabajaban otras personas, Ah, ya. por lo Tenía que como era un estudio. económicamente independiente, claro, y si bien era muy cercana a su familia, ella vivía sola. Entonces era independiente en su vida, independiente económicamente, con su vida realizada, sus hijas grandes, nietos, divorciada, ya no tenía con quién hacer ningún problema, ella vivía su vida. Para muchas personas, piensan que a los 60 años ya es quizás tarde para buscar una pareja o para rehacer su vida, pero la verdad es que no así lo era para ella. Y no debería ser para nadie, porque a los 60, pura juventud, amiga. Sí. Lo digo yo que tengo esa Ella edad. se sentía... Tú tienes 75, mamita. Hasta la huevona. Pero me veo estupenda. Cero arrugas. Mm, te conservas, pero maravillosamente. Ella se sentía muy joven aún y tenía muchas ganas de poder conocer a alguien especial. Que un divorcio no te detenga menos a los 60. En el año 2018, a través de Facebook, retomó contacto con un viejo amigo de su juventud, José Luis Arenas. Tampoco estamos que se fue a conocer a alguien nuevo Que o estaba en mostrar páginas de Tinder. citas. No, una Claudia, no, no, no. Ella estaba conociendo, se estaba retomando a un conocido. Este contacto llevó a mensajes diarios. Mafalda y José se convirtieron en cercanos, comenzaron a salir y al poco tiempo se convirtieron en pareja. Mafalda lo había conocido, pero la gente cambia, evoluciona, se supone. Algunos Por lo tanto, involucionan. era un volver, también puede pasar. Por lo tanto, era un volver a conocer a alguien, era volver a empezar. Porque si tú me conociste hace 10 años, no significa que yo voy a ser la misma persona. No. Y ella, a su vez, tenía abierta esa posibilidad en su mente, que él había cambiado. José era una persona alegre y divertida, lo que se complementaba muy bien con ella. Pero a su vez ella sabía que él mentía mucho. Era Pero lentito. como, sí, mentito. Pero como Mafalda era de las mías, uno ignora las red flags. No importa cuántas banderitas rojas te pongan en el camino, no importa, porque hay que dar la posibilidad, la oportunidad. Luego de un par de meses, José se fue a vivir a la casa de Mafalda. José era un poco menor que ella, pero se encontraban en una etapa similar en su vida, por lo que no se sentía que hubiese una razón suficiente para que se tomaran las cosas con calma. Como vamos a esperar años para vivir juntos, no señores, no es necesario, ya somos personas adultas, Está en maduras, otra parada a esa edad, yo con... creo, po. Si Sí. ya hiciste tu gran parte de tu vida, o sea, ya criaste hijos, tienes nietos, eres independiente, ¿qué tanto tienes que esperar? No es, Ujú, eh, es verdad. Y ya que no te importan los mm, tiempos, no es como cuando más chico. Lo que Mafalda no esperaba es que al convivir conocería a un hombre completamente diferente, un hombre adicto a las drogas y fanático de las armas. De hecho, le gustaba ostentar de ellas y lucirlas por la casa o tenerlas en su cadera cuando visitaba el taller de Mafalda. ¿como en arma te referís como solamente pistolas y como revólveres o...? Pistola. Ya, Era medio gángster el amigo. está la Mafalda, weón. No, Le Mafalda vamos a está empezar a decir loca. Me gusta su Claudia a nombre. la Mafalda. La Clau. José había La Clau de estado... Argentina. Sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis a esta historia. No, lo va a hacer al final. ¿Para qué? No va a interrumpir, lo va a hacer al final. José había estado preso previo a este reencuentro con su vieja amiga, pero mucho tiempo antes, no así como un par de meses, Ya. por un delito conocido como piratas de asfalto. ¿Qué son los piratas de asfalto? Son aquellas personas que atacan y roban camiones o vehículos con mercancía en las carreteras. Por eso actúan como ¿Ya? piratas, pero en el Ah, asfalto. ya, ok. Como de carretera. Claro, ladrones en carretera. Mafalda sabía de este pasado, pero pensó que era parte del pasado. Que, como mencionamos antes, la gente cambia, la gente evoluciona. No vamos a juzgar a alguien que estuvo preso años Claro, aprende antes. sus errores. Claro, puede arrepentirse, pueden cambiar. Estos delitos, estamos hablando de atacar gente que va en los camiones, eran sumamente violentos, ah, tanto como José lo era.
Pero Mafalda no sabía que tan violento era él. Al muy poco tiempo de instalado en la casa de Mafalda, él comenzó a amenazarla con sus armas, a hostigarla y a maltratarla. Todo esto de manera cíclica, arrepintiéndose y pidiendo perdón luego de cada episodio de violencia. Como típico hombre maltratador, estos sucesos solo fueron haciéndose cada vez más frecuentes y más agresivos, al punto que en 2 oportunidades Mafalda terminó con su rostro completamente desfigurado. Mafalda a estas alturas no sabía qué hacer o cómo sacar a este hombre de su casa y de su vida. Estamos hablando que él no intentaba ocultar el maltrato que ejercía contra ella. Estamos hablando de un hombre maltratador en la cara. Muchos de los hombres maltratadores, En el cuerpo, donde ya no sé que los también pueden vean. haber mujeres, pero estoy hablando de... Sí, ejercen violencia en partes que no son visibles. Por ejemplo, no en los brazos, no en la cara, no en el cuello. Porque así el resto de la gente no los puede notar. No así José. A él no le No, importaba. De hecho, Mafalda contaba que la pateaba en el piso. cho. Llegábamos a esos niveles de ¿Y violencia. la familia de ella sabía? Porque tú dijiste que ella tenía hijas adultas. Ya voy a llegar aquí. Perdóname. Luego de cada acto de violencia, ella intentaba cubrir sus marcas de golpes con maquillajes o utilizando lentes, pero esto no fue suficiente para sus vecinos y cercanos, quienes notaban que algo estaba pasando. Las preguntas comenzaron a aparecer y ella, como muchas otras víctimas de violencia, decía que era porque se había caído, se había golpeado, que la puerta, que la escalera y tantas mentiras que víctimas de violencia ejercen. La vida de Mafalda día a día se volvía más tortuosa. En su afán de dominancia, José comenzó a violentarla sexualmente. El papito no sé si lo escucha. Sí, sí lo escuché. Lo que posteriormente evolucionó a obligarla a tener relaciones sexuales con otras personas, obligándola a ejercer prostitución. Esto de la mano del uso forzado de drogas como cocaína y otras que la sedaban, al punto donde ella quedaba a la disposición de lo que a él se le ocurriera. María contaba que cuando ella estaba drogada ingresaban hombres a su casa que abusaban de ella. De hecho, en sus declaraciones entregaba nombres e incluso que sabía que venían de Rosario, un sector en Argentina. Qué terrible. Y ella era muy consciente de lo que él estaba haciendo. Una de las declaraciones que dio es que un día él la estaba drogando y qué sé yo, y ella se fue a acostar y al despertar es que ve gente acostada al lado de ella. Y ella tenía claro que lo que había pasado, No era pero dormir, nunca ¿no? estuvo consciente. No, pues no estaba compartiendo el espacio. Ah, qué terrible. Qué terrible. Imagínate eso después de que viviste toda tu vida, cuando se supone que uno se somete a estos riesgos y estas cosas cuando uno es joven, en sus veintitantos, no cuando ya tienes tu vida y que pensaste que estabas conociendo o reencontrándote con alguien que te iba a acompañar en esta última etapa de la vida. Sus vecinos comenzaron a notar la ida, como si fuera un zombie o muerta en vida. Esto debido a las drogas. Nada de lo que estaba sucediéndole era escondido, sino más bien todos a su alrededor eran testigos inconscientes de cómo José estaba acabando con ella y con su vida. El 7 de abril del 2019, Mafalda ya no podía más con él y decidió denunciarlo. José no se tomaría esto de buena forma y comenzó a amenazarla con su familia para que retirara la denuncia. Mafalda sabía de lo que él era capaz y se sintió obligada a hacerlo. Por lo tanto, retiró la denuncia. Además, él alardeaba de los contactos que tenía en el sistema judicial, tanto policías, abogados, peritos, persona que se te ocurra o cargo que tú pienses, él decía que tenía un contacto. Tanto él como su familia, por lo que Mafalda temía tanto por ella como por sus hijas y nietas, ya sea en las manos de José o de otras personas. No solo por los contactos en estos sistemas jurídicos o políticos, sino además en áreas como el narcotráfico y tráfico de personas.
Él alardeaba que tenía demasiados contactos y ella le creía. Pero obvio que le creía, pues sí. Le iba a meter gente a la Con lo que él ya había casa, estado la metido. drogaba, había estado preso, era pirata de asfalto. O sea, contactos tenía el weón. Yo también hubiese temido por mi familia. Y hay que pensar que todo esto en menos de un año Rápido todo. fue súper rápido, entre que ¿Se reencontraron? se reencontraron y él empezó a hacer esto. Es que fue muy pronto, apenas él se fue a vivir con ella, fue muy pronto como él empezó a abusar de todo lo que estaba a su No hubo alcance. mucha etapa de luna de miel. O sea, mostró sus verdaderos colores No, casi al tiro. rapidito. José de manera paralela comenzó a averiguar de cómo poder quitarle la casa a Mafalda. Casa que no tenía nada que ver con él, si era de ella. Él simplemente quería dominarla. Quería tener total dominancia, ya sea de la parte económica como de la vida de Mafalda. Y de su cuerpo. Quien socialmente, y de su cuerpo, quien socialmente ya no tenía contacto con tanta gente. Y más adelante vamos a ver que también económicamente empezó a perder. Afortunadamente para Mafalda no había ninguna forma legal para que él pudiera hacerlo. Por lo tanto, al menos en ese punto, José no logró quitarle lo que ella con su esfuerzo había conseguido. Menos mal, porque hasta el Mafalda momento le comenzó, está quitando todo sí, lo demás. todo. Mafalda comenzó a aislarse, a sociabilizar cada vez menos, estar más tiempo encerrada en su casa. No había forma de salir de este círculo vicioso donde no importaba lo que hiciera, sería maltratada cada vez de una forma peor. Mafalda se estaba apagando poco a poco. Su taller había tenido que cerrarlo, porque no había forma que, de la manera drogada en la que ella estaba, fuera capaz de continuar con el sistema de vida que ella tenía previo a la existencia de José. Lo que era su fuente laboral y de independencia finalmente. Ella tenía contacto con gente gracias a su Mm. trabajo y recibía dinero gracias a su trabajo y ya había perdido eso. Había bajado muchísimo de peso, 15 kilos en el último tiempo, y ella ya era una mujer delgada antes de que apareciera en su vida. El consumo de cocaína, lejos de disminuir, comenzó a aumentar. Esto siempre de manera exponencial. Y de no consumir, José la golpeaba con puños en la cara o con la parte de atrás de la pistola. El 31 de mayo del 2019, Mafalda no se encontraba bien. Llevaba 3 días sin dormir y anímicamente se encontraba muy mal. Los días sin dormir tienen que ver mucho con la La cantidad de drogas coca. que tenía en su cuerpo. Sí. Ese día recibió una llamada de una de sus hijas, quien estaba pasando por un muy mal momento económico debido a que ella padecía de leucemia. Emocionalmente también le afectaba bastante a Mafalda. Mafalda comenzó a llorar en el teléfono desolada, quizás por impotencia de no poder ayudar a su hija, mezclada con su estado físico-emocional que estaba completamente en mal estado y las drogas que estaban en su cuerpo en ese momento. Este llanto y desolación de Mafalda causó mucha molestia en José, quien lejos de intentar consolarla, le arrebató el celular de sus manos y le quitó la batería, la que luego tiró lejos, para que ella no pudiera volver a comunicarse por teléfono. Luego de eso, la forzó a acostarse al lado de él mientras él veía un partido de fútbol y luego una película, es decir, que fue por un largo periodo de rato que la obligó a estar al lado de él. Durante todo este periodo, ella no podía dejar el lugar porque él la tenía agarrada de la mano. Él solía hacer eso. Cuando él estaba viendo algo en la tele, por ejemplo, y la hacía que estuviera al lado de él, él la agarraba la mano. Como te queda aquí. Además de eso, él tenía un arma sobre su pecho. Entonces, imagínate esta escena. Mm. Él recostado, semi-acostado, un arma en el pecho y al lado de él. Durante todo ese periodo, Mafalda solo supo llorar. ¿Quién sabe si por lo que ella llevaba sintiendo acumulado eternamente, de este maltrato, este no vivir, no sentirse en casa, de la pena por su hija, por la situación en la que se estaba encontrando su hija económicamente debido a la leucemia, o la misma leucemia de su hija, o el no poder volver a comunicarse con ella porque ella ni siquiera tenía el teléfono para poder comunicarse con ella?
o las drogas en su cuerpo, o los 3 días no durmiendo. Una mezcla de todo, quizás. O sea, difícil saber qué era el factor que le hacía Lo llorar que o la todos tenía en los esa factores, crisis, claro. probablemente todo. José siempre tenía armas por toda la casa. Mafalda nunca las había tomado, de hecho no sabía cómo se utilizaban, razón por la cual José jamás se sintió amenazado dejando estas por todas partes. Y también porque así ejercía dominancias, como donde esté hay armas, que eran de él y que él sabía usarlas. Yo lo encuentro súper enfermo en todo caso. Tener armas sobre los muebles. Es que, bueno, Con era, Mafa... era Sí, muy pues, sí, él tránfugo, era. muy narco. Sí. Como Mafalda seguía llorando, José comenzó a amenazarla con que si no paraba, él se iba a encargar de sus hijas y nietas. Y me voy a encargar de ellas significaba hacerle lo que le estaba haciendo a ella, o la amenazaba con las tratas, de que iba a tomar a las nietas Ay, weón, hijo y de hacer. puta. Luego de esto, le ordenó que fuera a buscar algo para comer a la cocina. Quién sabe, quizás para librarse de ella. Cuando volvía de la cocina, eh, con la comida que José le había pedido, se dio cuenta que que el computador estaba prendido y que había una página de Facebook abierta. Esta página de Facebook era de una nieta de ella. Y ella no era la que estaba revisando eso. Había sido José. Esto encendió algo en ella, seguido de las amenazas que estaba recibiendo previamente, de que iba a hacerle algo a las nietas. Entonces, camino a la habitación, sin pensarlo, tomó una de las armas que estaban sobre uno de los muebles y la puso detrás de ella, como en su espalda. ¿Ya? Una vez frente a él, quien aún se encontraba semi-estirado en la cama, lo llamó por su nombre y procedió a dispararle. No hubo posibilidad de que él reaccionara porque fue todo muy rápido, se supone. Luego de esto, Mafalda dice no recordar absolutamente nada de lo que sucedió después. De hecho, al contar el relato, no lo dice en primera persona. Probablemente como negación aún por los hechos que sabe que pasaron, pero que no reconoce en su memoria. Al día siguiente de este hecho, el hermano de Mafalda acude a la policía para denunciarla, explicando que ella lo había ido a buscar 3 horas antes para pedirle ayuda. Ayuda para deshacerse del cuerpo. Cuando la policía llega a la casa de Mafalda, ella no niega lo sucedido. En un galpón al fondo de la casa se encontraba el cuerpo de José boca abajo. Este se encontraba cubierto con una lona, esas que se usan para cubrir las piscinas. Ujú. Presentaba mutilaciones en sus piernas a la altura de las rodillas y un brazo a la altura del codo, además de un disparo en el maxilar derecho. Las partes mutiladas habían sido quemadas. Al parecer, la intención de Mafalda era desaparecer el cuerpo de José y cuando se vio imposibilitada fue en busca de su hermano por ayuda. Todo esto no lo cuenta Mafalda, sino que lo cuenta su hermano y lo cuenta la policía porque ella dice no recordar absolutamente nada de esto. Ni siquiera cuando fue a buscar al hermano, nada. Uno de los elementos utilizados para el desmembramiento había sido comprado el día antes del asesinato. También hay un poco de contradicción en cuanto a esto. Se tomaron 2 cuchillos y una sierra. Y se dice que la sierra era la que había ido a comprar el día antes. ¿Eso la compró También se habla que ella? fue ese mismo... Ella la compró. También se habla que fue el mismo día. Hay una versión que dice que fue ese mismo día que se le vio yendo como zombie a la ferretería. Y otros que hablan de que la había comprado antes y que se la había mencionado al vecino, como mira, la compré para cortar madera. Estaban esas 2 versiones en cuanto a la sierra, así que en verdad no te podría decir cuál era. La autopsia del cuerpo de José demostró que él había muerto por el disparo, pero que la muerte no había sido instantánea, sino que había agonizado por cerca de 12 horas mientras se desangraba. Se lo merece. Una muerte lenta.
y que el desmembramiento, las mutilaciones habían ocurrido post-mortem. O sea, es decir, que ella reaccionó a hacer cualquier cosa con él luego de que él ya había muerto. Entonces, probablemente esa noche ella durmió y al otro día intentó hacer algo. Se decía que como que había quedado el cuerpo muerto en la cama y que al otro día cuando ella despertó, como que se lo llevó al galpón e intentó desaparecerlo cuando como que entre comillas reaccionó, entre comillas, porque como ella no se acuerda, todos son teorías de lo que pudo haber pasado en el proceso. ¿Y ella durmió con el cuerpo del weón ahí? Así como que se acostó en la misma Es lo cama. que se supone, porque como ella no se acuerda, ella llega hasta la parte del disparo Mm, en su relato. Y todo lo demás es lo que se dice que pudo haber pasado. Ella quizás durmió en el sillón, ella no sé, es que no se sabe porque la historia de cómo se transportó el cuerpo se pudo decir por las señales que daba la casa. Pero qué hizo ella, por ejemplo, durante ese tiempo no se sabe. mm. Es lo que habló el cuerpo y lo que habló el área del ¿Y crimen, la tú le escena. crees que no se acuerde? Más adelante explican el por qué puede no acordarse. Y recordemos, 3 días sin dormir y súper drogada. Y estaba en plena crisis de llanto. El Estaba shock. con y ella nunca había disparado en su vida. Entonces, todas esas situaciones podrían haber provocado que en verdad ella entrara en un estado de shock tal que en verdad no sabe qué hizo después de. Que, bueno, más adelante mencionan eso. A mediados del 2019 comenzó el juicio por el asesinato de José. El juicio fue tratado con la perspectiva de género, donde se entregaron detalles de la violencia ejercida hacia Mafalda y las condiciones psicológicas en las que se encontraba ella, incluso sobre los miedos que ella tenía de que él atacara a la familia de ella, debido, nuevamente, a que ella asumía que él estaba involucrado en trata de personas y narcotráfico. Se sacó a la luz las drogas, la prostitución, el sometimiento, las denuncias y la decadencia física y emocional en la que se encontraba Mafalda tras esta relación. Y sobre todo, los últimos días previos al crimen, porque esos son como los días clave, todo lo que estaba pasando hasta ese momento. Y ella declaró creer de que haber estado, de si ella había, de, si ella, de haber estado en su sano juicio, no sé hablar ni leer, es decir, sin el hecho de no haber dormido en días o, o haber estado cruzando por una crisis emocional y con un consumo excesivo de drogas, ella jamás hubiese sido capaz de tocar el arma. O sea, ella aludía que para llegar a tomar el arma era desencadenado por todas estas otras cosas que en su vida, en sus 60 y tantos años, nunca había hecho. Claro, fue una, Nunca fue había una sentido cascada de eventos desafortunados. y que sentía mucha culpa por haber puesto en riesgo a su familia y haber dejado entrar a José a su vida. Además, dentro de sus declaraciones en el juicio, ella sí pidió mucho perdón a la familia de José, pidió perdón a todo el mundo. Ella sí se veía arrepentida de todo lo que sucedía, pero también liberada. De mapa, weón, si todo lo que le había hecho pasar el weón. Sí. Yo no vi ni leí ningún arrepentimiento por la muerte de él. Y entiendo completamente el que ella no se arrepintiera. Sí estaba viviendo un infierno. También lo entiendo. Lo comparto. Uno de los testigos claves en el juicio fue una expareja de José, quien indicó haberlo denunciado 3 veces por violencia de género y 5 veces por violar la orden de alejamiento que tenía en contra de él. Y al igual que Mafalda, habló del terror que le tenía a él y a la familia de él. O sea, ella corroboraba todo lo que Mafalda estaba diciendo, que si de alguna forma alguien podía decir, no, ella puede estar mintiendo todo esto, habían declaraciones de los vecinos de cómo ella se había hecho mierda, de clientes, que bueno, ya voy a contar eso, de la gente que trabajaba con ella, que vio cómo esa persona en un año se apagó y se destruyó, Mm. y su casa y su vida. Otro testigo clave fue un ex cliente del taller de Mafalda. Como mencioné, el taller se encontraba en la casa de ella, por lo que para acceder a este, primero debían pasar por su casa. Este cliente declaró sobre el cambio que existió en esta casa, de pasar de ser un hogar a un lugar sumamente oscuro. Todo esto luego de la aparición de José,
confirmando además las declaraciones de Mafalda sobre las armas que se encontraban por todas partes. Qué tipo más extraño ese weón del José, dejando arma en Sí. todas partes. ¿Por qué tiene que haber gente tan miserable, weón? Que tú quieras entrar a la vida de alguien para hacerlo cagar, para destruirlo. Y ¿Por qué si, tiene que ser tan si te das miserable? cuenta, basado en los antecedentes de él venía haciendo esto con las personas que se acercaron, po. Sí, Él estaba enfermo. La fiscalía buscaba una condena de 18 años contra Mafalda, indicando que no había legítima defensa en este crimen dado que Mafalda tenía otras opciones antes que matar. Si bien aceptaron que ella se encontraba en un estado perturbado de la conciencia, creían que ella había exagerado los hechos de violencia para parecer víctima, y que ese día en particular ella no se encontraba en estado de amenaza real. Por otra parte, la abogada de Mafalda pidió la absolución, completamente opuesto a lo que estaba pidiendo la fiscalía, aludiendo a la constante violencia que recibió Mafalda, que ella había actuado en legítima defensa porque ella vivía en un estado de violencia y amenaza constante, no era una situación puntual a la que se le sometiera. Y recordó que ese día él tenía un arma sobre el pecho de él mientras todo esto estaba ocurriendo. O sea, él no estaba en un estado de víctima, él claro, estaba en un estado amenazante en todo momento. exactamente. Si, ¿cómo no te vayas a sentir amenazado por tu vida si la otra persona que te obliga a prostituir, que te droga, que te amenaza, aparte de eso tiene un arma encima? ¿Qué te viola? Loca, que te viola. Sí, bueno, todo fue aumentando, los golpes, el destruirla socialmente, laboralmente, Claro, no físicamente, fue el día uno que la empezó a, moralmente, a prostituir y a drogar, pues fue encrechendo, pero todo rápido. fue paulatino, ¿sí? E incluso ella mencionaba que cuando ella empezó con él supuestamente no estaba en las drogas. Se supone que él volvió a las drogas estando con él. Yo creo que siempre lo estuvo y él lo Eso es lo que ocultó. ella creía igual, porque no veía la red Sí, flags porque nomás, ella, pues. sí, pues ella al principio le creyó que la había cambiado. La Explicó la Claudia. abogada, sí, que al momento del crimen Mafalda padeció un trastorno mental transitorio y que después del disparo o los disparos sufrió una amnesia disociativa que no es simplemente de olvidarse de las cosas, es convertirse en otra persona. Porque ahí hubo aquí análisis psicológicos de todo lo que estaba pasando en ella al momento de realizar lo que realizó. Y de hecho, la misma fiscalía que estaba pidiendo los 18 años de cárcel para ella, hablaba de que ella no se encontraba en un estado de conciencia bueno, estaba perturbada. Entonces, sí había todas estas cosas que se estaban pidiendo, o sea, que se estaban mencionando. Yo por eso igual le creo. Y también por lo que mencioné anteriormente de los dos síndromes Ujú. y sobre todo del segundo, que habla de incluso etapas donde se borra la memoria, donde no te acuerdas de lo que está pasando. Ella en las declaraciones habló mucho de ella no ser la misma persona, de la persona antes que le apareciera a la persona que le disparó, que no era la misma persona, que ella se sentía como, aparte de un zombie, un trapo, una persona que emocionalmente, su autoestima, todo en ella en verdad estaba destruido. El lunes 4 de julio del 2022, Mafalda recibió su sentencia y esta fue la absolución. Su abogada había ganado el Me caso. parece bien. Excelente. Sí, y sorprendente, muy sorprendente. Los tres jueces a cargo de este caso encontraron que Mafalda ciertamente no tenía otra salida para escapar del infierno que estaba viviendo. Reconocieron que en un mundo ideal una mujer víctima de violencia de género tiene otras opciones, pero que en la realidad eso no sucedía y que las estadísticas lo demostraban, haciendo referencia a los síndromes que mencionamos al comienzo del caso. Indicaron que en los últimos 6 meses de la relación ella había pedido ayuda. Recordemos que ella Sí. denunció y había intentado salir de ahí, pero que con esto solo había conseguido un mayor maltrato, que esto fuera constante y de hecho que era ilegítimo y que esto no pararía. O sea, los jueces sabían que este ciclo no iba a parar de ninguna forma.
Mafalda lloró durante todo el juicio sobre el cuerpo de su abogada. Estaba como apoyada en ella. Mm, A ratos simplemente estaba ahí como escondida en su dolor. Es bastante triste el juicio, la verdad. Al recibir la sentencia, ella no lo podía creer. Estaba asombrada. Pe- Pensó que la justicia nuevamente le fallaría, pero esta vez no pasó. Al finalizar la audiencia, dio las gracias porque le habían creído y por haber sido considerada la violencia de género esta vez. Porque es muy distinto evaluar un caso con perspectiva de género, porque el de perspectiva de género es el que considera los síndromes anteriores que yo nombré. Un caso ujú, regular no los considera. Por lo tanto, no se toma como legítima defensa. mm, Eso es muy distinto. Y al no tomarse como legítima defensa, se considera como lo estaban considerando los abogados, los de la fiscalía. No hay amenaza directa, no te están apuntando a ti con el arma en este momento, entonces tú no tienes por qué defenderte. Y no entienden que este es un claro. ciclo que lleva meses y que ella vivía en una constante amenaza. Entonces es bastante diferente entender la perspectiva de género en un caso. Ella además dijo, al finalizar este juicio, que el que no vive violencia de género jamás entendería lo que ella estaba pasando o viviendo. Horas más tarde, su abogada hizo pública una carta que Mafalda había escrito previamente, donde ella lamentaba que su nombre se hiciera conocido por esta razón y agradecía a las personas que conoció en el camino mientras estuvo detenida, como su abogada, un psiquiatra y un perito, todos estos expertos en el área de violencia de género, quienes le explicaron que ella sí tenía derechos. Voy a explicar esta parte. Cuando ella estaba presa, eh, luego de que la tomaron detenida, ella nunca, ella juró que se iba para la cárcel. Ella tomó su vida por acabada. De hecho, hay entrevistas donde ella pensó que ella de ahí ya no salía y que había pasado de una cárcel a otra, Ujú, porque su vida con él era una cárcel obvio. finalmente. Y fue gracias a esta abogada que apareció, que es una abogada experta en casos de violencia de género, que ella le explicó y le hizo entender que ella no era necesariamente la victimaria en esta historia, pero no era algo que ella supiera, no era un discurso que Mafalda tuviera, Era una y algo que le información que manejara. enseñaron. No Claro, como entendía que su decir, realidad oh, igual. claro, no tenía idea. Y fue gracias al psiquiatra y al perito que también la ayudaron mucho y la guiaron en el proceso de entender que ella sí tenía derechos. Lo encuentro súper cuático eso de que te tengan que enseñar que sí tienes derechos y que si eras víctima, de que lo que te pasó no te lo buscaste. Y sobre todo que lo vengas a entender a los 60 y tantos años, que es como, cualquier cosa que ella vivió antes, como que le quedó chico Mm, a lo que tuvo que vivir a esa edad. El 9 de julio del 2022, la abogada de Mafalda hace público un audio. Mafalda había llegado a su casa como 5 días antes de eso, recién, a la casa donde ella había tenido todas esas pesadillas y que todo lo que había pasado. Casa que había estado deshabitada todo ese tiempo. ujú, O sea, entre comillas, porque ella había estado con arresto domiciliario, que también la abogada se lo había conseguido. Cuando ella la conoció y le dijo, tienes derechos, bla, 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 le consiguió arresto domiciliario y entonces no alcanzó a estar tanto tiempo presa, en verdad. Pero luego cuando ya volvió a su casa libre, eh, a los días después la abogada hace público este audio en el que ella indica que está recibiendo amenazas y visitas en su domicilio, tanto ella como su familia, las mujeres que testificaron a su favor y que todos tenían miedo, porque estamos hablando de que no eran solo amenazas, sino que eran visitas a la casa. Le llegaban a golpear a la puerta. qué miedo, weón. Mafalda había comentado el poder y contactos que tenía José y su familia debido a su actividad de traficante y que temía por su familia. Esto ya lo había mencionado antes, lo mencionó en el juicio, lo mencionó en una entrevista. Y que ahora que estaba libre volvía a sentir el mismo miedo y es por eso que ella se sentía tan arrepentida de haberse acercado a él, porque sentía que ahora su familia estaba expuesta por culpa de ella y se sentía culpable de que gente que fue a declarar para ayudarla ahora estuviera también expuesta por lo mismo.
ya fuera la ex, que ya de por sí estaba viviendo todo ese tormento antes y que al fin se había zafado de él y ahora por ayudar a otra, le volvía toda la cuestión encima. O sea, quedaba lo mismo si él estuviera muerto, porque el fantasma de él seguía presente amenazándola a todas. Si usted aún se pregunta por qué le creyeron a Mafalda, en los últimos 10 años en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas. Según el informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante el 2020 se registraron 287 víctimas letales, 251 de femicidios directos y 36 de femicidios vinculados. La mayoría de los asesinatos ocurren en las casas de las víctimas y son cometidos por parejas o exparejas. Es decir, las estadísticas hablan por sí solas. Qué fuerte. Y esa bebezuela, una cada 30 horas, weona. Sí. Esa bebecita es el caso de Mafalda. ¿Cuánto amiga. va a ser la estadística chilena? Obviamente la de ellos es mayor porque la población es mayor que la de Chile igual, pero me gustaría saber cada cuántas horas en Chile hay un femicidio. Sí, no, la de las horas no las tengo. La que había tomado, que es donde tomé la información inicial de los síndromes, hablaba de los porcentajes nomás. Pero eso hablaba yo del 80 y tanto por ciento, eso es en Chile. Qué fuerte, man. ¿Qué era? Sí, ¿Y te acordáis del paréntesis que iba a hacer al principio? Yo una vez conversando con mi mamá, no tanto tiempo atrás, cómo ignoro las red flags, una vez le dije que si ella alguna vez notaba que yo era víctima de violencia, que por favor ella me sacara de ahí porque yo creía que yo iba a justificar a esa persona hasta el final. Por mi personalidad, por mi forma de ser, yo siento que personas que son como yo, lamentablemente, es súper difícil entender que por la forma que uno es propensa o la víctima perfecta para este tipo de hueones. Y yo he tenido la suerte de que no me ha pasado, me han tocado buenas pencas en la vida y sí, con un millón de red flags, pero nunca he vivido violencia física o nada de este tipo. Sí, solo física, hay que especificar. Porque si también pasé mi proceso terrible. Sí. Pero siento que tiendo mucho a justificar y muchas personas, y quizás también por eso empatizo tanto con las víctimas, porque entiendo por qué los justifican, entiendo por qué están haciendo lo que hacen, entiendo por qué los perdonan, entiendo por qué les creen en las segundas oportunidades, entiendo por qué les creen tanto en esas lunas de miel. Y hace un tiempo había estado viendo un reportaje y una mujer decía que por qué era tan fácil engañar a ciertas mujeres, y decía que cuando ciertas personas, yo voy a hablar siempre de mujer porque estoy hablando de mi historia, de mi versión, que ciertos hombres entran en tu vida y se muestran de una manera por mucho tiempo, incluso esto puede ser más de un año, y luego se muestran tal como ellos son. Y luego de que pasan estos episodios, por ejemplo, de violencia y de todo esto, la mujer cree que, bueno, se culpa, entre otras cosas, cree que puede recuperar esa persona que ella conoció al principio, porque cree que esa persona del principio era real. Y esa persona nunca la va a recuperar porque nunca existió. Y es muy difícil entender que esa persona no existió, porque para quien lo vivió fue real. Claro. Lo que le entregaron fue real, lo que vio fue real, y no estamos hablando de un periodo de un día, 2 días y que viste cambio. Así como, no sé quién es. No, estamos hablando de una persona que consistentemente fue de una forma y eso siempre fue mentira. Entonces es muy fácil caer en ese tipo de situaciones. Hueonas como yo o otras personas también que pueden creerle. Como ¿sí? yo. No es... Mujeres, personas como tú, no hueonas. Aunque sí. hueonas eres, pero... Sí, no, pero es difícil y yo la entiendo. Bueno, mi mamá me dijo que ella sabía que alguna vez me hacían algo, me sacaba ella a mí la mierda, va a sacarme de ahí porque yo me tenía que hacer entender. Y yo le decía... Esa crianza respetuosa. Sí, pero ella no me culparía, yo creo que a mí nunca, porque mi mamá, a pesar de todas sus muchas cosas, nunca ha pensado que... ella siempre ha pensado que yo me merezco mucho más de cualquier cosa que alguna vez he tenido. Mamá, yo creo. Bueno, no todas las mamás son así, pero mi mamá al menos sí. Entonces... Yo también lo he pensado, pues Claudia, no soy tu mamá. Sí, yo sí sé, porque tu mamá... Que la gente sepa que yo se lo digo siempre y nunca me hace caso. Nunca.
Sí, y tiene que ver con el justificar, tiene que ver con el que uno cree que las personas son buenas o que son situaciones o que la vida las trató así, bla, bla, bla. Es difícil de repente entender o ver todo en blanco y negro. Entonces yo me muevo mucho en el gris eterno y creo que la En gente, tonos no, y a grises. veces, claro, y hay veces que hay gente que simplemente no es que sea mala, es que está perturbada mentalmente o no está emocionalmente Decide. evolucionada o su inteligencia emocional no en verdad no está a la par Claro. contigo y es complejo también entender que no en casos tan graves como este, pero que hay gente que no es para ti nomás porque no sabe tratar a Claro. personas. O sea, hay gente mala y hay gente que, como tú bien dijiste, no está a tu altura, no está evolucionada, ¿cachai? No se hace responsable de sus propios actos ni de su propia salud Sí, mental. Pero claro, no todos son malos, pues. Y como este José que era más malo que la weón, el mierda. weón malo, pues weón, No, él este weón era era malo. malísimo. Y sin Él y la gente a su tapujo, no tenía alrededor, una escrúpulos, mierda de nada. Sí, perritos. no, No, este terrible. weón era malo, Me malo, alegra malo. mucho cómo actuó el sistema judicial en Argentina. Me alegra mucho que haya Ujú. tenido a la abogada y el grupo de personas que la ayudó y Que cómo la apareció para ayudaron. ella. Siento que ella fue, de cierta forma, una afortunada en ese Sí. sentido. Porque todo lo que le pasó, todo lo demás que le pasó, puta, weón, qué terrible tener que vivir eso. Qué terrible pensar, mira que estoy tirando saliva para todas partes. Qué terrible pensar que a los 60 años, weón, a los 60 años vas a conocer a alguien que te puede destruir tu vida. Sí. Y que tenga que prácticamente Siento que partir de cero a me los destruye, 60. Yo pensaba cuando me dijiste destruye un poco. que la fiscalía, que la fiscalía le quería que estuviera, ¿cuánto? 18 años presa. Yo decía, weón, va a salir, pero como a los 80, po. Sí, pues porque ellos Y si él está decían vivo, weón, ¿cachai? Uno que nunca sabe. es que ellos no veían perspectiva de género, pues para nada. Mm, Ellos, para ellos da lo mismo que ella fuera una víctima de violencia sistemática. Esto es como cuando analizamos el caso de el Tila, de que era una olla a presión. claro. Eso iba a explotar. En este caso, para mí, cuando pasan de víctima a victimarias, en el caso de violencia de género, eh, es lo mismo. Aquí es te matan o matáis. Lamentablemente es la supervivencia. Y en el Exactamente. caso de ella ni siquiera lo hizo por ella. Matar o O morir. sea, si bien ella no se acuerda, no tiene mucha conciencia, para ella su mayor razón fue pensar que este loco podía hacer trata de sus nietas, weona. Y yo eso lo encuentro igual terrible. Y por más terrible Que era que un sea ese weón malo. pensamiento, fue ese el pensamiento que la sacó de ahí, po, weón. Que rompió ese Sí, círculo. sí, pues. Muy Porque interesante tu imagínate, historia, Claudia. si tu pareja te prostituye, obviamente es capaz de De hacerlo con cualquier wea, tus nietas y tus weona, hijas, de pues. cualquier wea. Interesantísimo, excelente, una vez Y más. déjame darte las Por referencias, por favor, favor. an- por favor, ya dame la referencia. Me tengo que ir a acostar. Hay un video muy bueno en YouTube del canal Historia Criminal, y se llama La mujer que asesinó a su verdugo. Es un documental. Cuenta más que nada lo mismo que acabo de contar yo, con detalles más o menos similares y con varias fotitos del caso con una voz muy sensual de fondo. Así que, pero si usted quiere escuchar este caso en YouTube, me va a escuchar a mí, pues no se ponga. Pero lo estoy contando. Hay que dar la referencia. El clarín.com, caso muerta de miedo, mujer víctima de violencia mató a su pareja. Eh, el caso mató a su pareja, lo descuartizó y fue absuelta, que es de las noticias de Telefe, entregado el 5 de julio del 2022, porque no olvidemos que esto es del año pasado, nomás hacía recientito. Esta tesis es muy buena si hay alguien que le interese todo sobre violencia de género. De víctima a victimaria, defensa de la mujer parricida en el contexto de violencia intrafamiliar, un estudio desde la jurisprudencia chilena, escrito por Antonia Reyes y Carolina Olivares, es de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Súper bueno con todos los datos psicológicos que entregan. Y claro, hablan de lo que mencioné al comienzo, de las víctimas de violencia de género y de por qué no deben ser consideradas de la misma manera su actuar, porque ellas vienen de otros sistemas de
violencia sistemática donde los síndromes que están padeciendo obviamente la hacen actuar de manera diferente. La página de internet infobae.com absolvieron a la mujer que descuartizó a su pareja porque la drogaba y la obligaba a prostituirse. lanación.com.ar, Mafalda Secreto mató a su pareja y lo descuartizó, pero la absolvieron porque sufría violencia. Elcomercio.pe, Mafalda Secreto Argentina mató a su pareja y lo descuartizó, pero la absolvieron porque sufría violencia de género. Perfil.com, el calvario que vivió Mafalda, la mujer que descuartizó a su pareja y fue absuelta. Clarín.com, el calvario de la mujer que fue absuelta por el crimen de su pareja. Mi familia y los testigos están en riesgo. Tiempoar.com.ar, el caso de Mafalda Secreto, la legítima defensa en respuesta a la violencia de género. Tin, tin. Esas son todas las referencias de este caso. Hablan más que nada de lo mismo, pero interesante cómo han avanzado un poco las cosas y cómo se entiende la violencia de género, porque probablemente hace 5 años atrás esta ni siquiera sería tema. Pero qué bueno que estén haciendo eco a las estadísticas, porque finalmente, como dijeron los 3 jueces que de manera unánime dieron el veredicto de Mafalda, las estadísticas dicen mucho, pues bueno, así es supervivencia, lamentablemente. Y si no hay escapatoria, ¿qué era eso? Si ella no hacía eso ese día, ella le iban a matar en cualquier momento, de cualquier cosa, a una sobredosis, bueno, de lo que fuera. A ella y a su familia. Así que interesante el caso. Las amigas y amigos de Argentina que nos comenten si es que lo conocían, si es que sabían, si es que no sabían. Si es que esto fue noticia, no fue noticia, cuéntenlo todo, cabros. Cuéntenos. Si la conocían, si se atendían con Mafalda, si le arreglaba la ropita. Así que, si le hacían la basta, cuéntenos. Ya, pues, eso es todo por hoy. Suscríbanse, ya córtenla, me tienen chatos. Suscríbanse, Chata. 5 estrellas, 4 no. Comenten no, mándenos sus mensajes si quieren mandarle saludo a algún amigo, una amiga, su pareja. Coméntenos a alguien los recomendó el podcast. ¿Qué más? Y ya nos vamos a poner al día con los saludos en Spotify y que nos han escrito. Lo juramos. Así que a la gente que no lo hemos leído, eso es lo que se viene en el siguiente. Y gracias a la gente que se ha suscrito a YouTube. Sigan haciéndolo, sigan recomendando. Sigan así, no se detengan. Y eso, pan con queso, cuídense harto, los queremos mucho, que tengan un bonito resto de su semana. Nos vemos pronto. Chau, chau. Bye, bye.